Hola! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Por favor, un momento. Hola, vecino. ¿Te gustaría venir conmigo a la iglesia el domingo? Mi iglesia es muy dorito. Dorito? Divertido y se puede transformar tu vida de pecado. Pecado. not pecado, but pecanos es muy delicioso. ¿Sí? 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 See, I See? don't even know. See? I don't even know what you're saying. You speak English. Yes. You're not a Spaniard. Well, I'm a quarter Hispanic, but I don't speak the language. Seriously? Yeah, I never Seriously? learned the language. Seriously? What were you saying? Never mind. Hoy día estamos en la cuarta parte de esta serie, Amando al Otro. Interesante esta idea. Ahora, algo que estaba pensando en esta semana, y no sé si en alguna ocasión te ha pasado a ti, pero generalmente en lo personal, algo que me ha sucedido a mí al enfrentar este idioma del inglés es que muchas veces uno trata, que hace lo mejor posible por tratar de comunicarse, pero están las personas que saben y que hablan el idioma y que lo hablan bien, y que cuando uno dice una palabra y la pronuncia de manera equivocada o la dice erróneamente, están esas personas que no sé si les ha pasado, que se ríen, que hacen una sonrisa y uno automáticamente se cohíbe. ¿Sí o no? Es como, ¿qué dije mal? Entonces uno se ríe como tonto. Esa es la parte que como que, sí, y agarra el teléfono, Siri, ¿cómo dice? ¿Cierto? Está esa sensación de que uno está haciendo el esfuerzo. Ahora, nada con mis hermanos gringos, pero en general, mi experiencia, si los gringos son los que más se ríen de mí cuando trato de hacer algo, cuando trato de decir las cosas como, pobre chilenito, mijito, venga para acá, mi niño, venga, déjeme explicar. El problema es que cuando eso pasa, la sensación es, no quiero hablar más en inglés. ¿Sí o no? Es como, te preguntan algo, ni yes. Es terrible, es terrible. Están esas personas que de algún modo te tiran hacia abajo y uno quiere esforzarse y después otros se preguntan, ¿por qué jamás han aprendido? Bueno, he tratado, pero no he tenido el apoyo suficiente. Y estoy seguro que muchos de ustedes se pueden relacionar con esto, no en esta área simplemente. Quizás te ha pasado en el trabajo. Te ha pasado en el trabajo cuando estás tratando de echarle ganas y de poner un poco de esfuerzo, pero de algún modo sucede esta situación en donde hay alguien que te hace sentir incómodo, que te hace sentir menos, que te hace sentir que no encajas y uno pierde esa motivación, pierde esas ganas. O puede ser, qué sé yo, en una relación, una de las personas en la relación siempre opaca al otro. Esto se da bastante a veces en matrimonios y en matrimonios que llevan mucho tiempo, como que se acostumbran, ya perdieron ese primer amor, entonces el esposo o la esposa siempre hace sentir mal a... Esto se nota, a mí es fascinante para mí observar pareja y ver cómo en la pareja se tiran hacia abajo. No, es que él no sabe, no, ay sí, pobrecito. Y yo estoy... O pobrecita, y es como, hey, es tu esposo, es tu esposa. Yo lo que hago con mi esposo y con mi esposa es que la animo. Mi esposa es la más linda, mi esposa es la más inteligente, mi esposa es la más deseable, cualquiera sea. Pero son los esposos o las esposas que actúan como ese agente de tirar hacia abajo. Es como que uno está tratando de cruzar, de subir una montaña, y hay alguien que te está tirando hacia atrás.
Estás tratando de construir puentes, pero alguien lo único que hace es poner obstáculos. Todos hemos conocido personas y situaciones como esta. Ahora, esta es la parte que para mí, y si tú no eres cristiano y si no eres evangélico, tú vas a entender esto a la perfección. Y si eres evangélico y si eres cristiano, esto va a ser como cuando Rambo, ¿se acuerdan Rambo 2? Yo he visto muchas películas, les tengo que confesar. Rambo, hay una parte en Rambo que se corta, entonces Rambo, pobre Rambo, entonces Rambo saca una bala con los dientes y se echa la pólvora aquí y prende la pólvora y se cura, se sanó. Pero fue doloroso. Así va a ser hoy día si tú eres cristiano. Si eres evangélico va a ser como y voy a meter el dedo así. Y ojalá que se vaya pensando durante toda la semana en lo que voy a hablar. Ya estoy apasionado. El punto tiene que ver con que, en general, una de las cosas que yo siento que pasa, cualquiera sea, ya sea en el idioma, ya sea en el trabajo, ya sea en circunstancias, y lo voy a poner aquí, es que hago de mis estándares o de mi estándar el estándar. Ese es el problema, hacer mis estándares el estándar. Es como todo el mundo tiene que llegar al nivel que yo estoy. Como yo tengo la idea de cómo se debería hablar correctamente en inglés, tú no deberías tener, qué sé yo, cualquiera sea, o no deberías tener problemas. Entonces, este es el estándar y tú deberías cumplir con ese estándar. En el trabajo, este es el estándar y tú deberías cumplir. En el matrimonio, este es mi estándar como esposo o como esposa y tú deberías cumplir con ese estándar. Ahora, aquí entra el problema para nosotros, para la iglesia. Y te insisto, si tú no eres cristiano, hoy día vas a decir, wow, este tipo tiene razón, este chileno la hizo bien hoy día. Si no eres cristiano. Pero si eres cristiano, quizás vas a comprender este concepto. ¿Ok? Lo voy a poner aquí. Nosotros los cristianos aún nos aferramos a cosas que nos mantienen atados al pasado. ¿Ok? Yo les puedo poner cientos de ejemplos. Oh, esa canción tan linda que cantábamos antes, es así que a mí me movía, me hacía tiritar. No, en mi iglesia ponían flores. Y cuando uno entraba al auditorio se parecía como funeral, pero se veía lindo. Se veía hermoso. Porque el púlpito, ese púlpito que era como el altar, donde hacía verse al hermano como que así como hasta más musculoso. O hay algunos que dicen, me gustaba el altar porque no se le veía la panza al hermano. Nos aferramos a cosas del pasado. De hecho, mire, yo se lo digo como pastor. Esto es algo que yo escucho toda la semana. No, eso sería demasiado. Cada 2 semanas. Oiga, hey Marco, en mi iglesia lo hacíamos y yo siempre me pregunto, ¿y por qué no a la otra iglesia? Pero tengo que ser respetuoso, ¿cierto? Entonces lo escucho ahí, la escucho. Ya. En la iglesia, qué bueno, qué lindo, ¿no? Y ahí trato de explicarle de manera pacífica, porque me sale el indio ahí que tengo dentro, ¿ya? O sea, es como, ¿por qué vivimos atados? Nos aferramos a esas cosas del pasado. Cuando yo estaba aquí, cuando yo iba acá, cuando yo era niño, cuando yo crecí en la iglesia pentecostal y todo era como era antes, entonces estamos aferrados a esas cosas. Y son cosas que en el fondo son nuestras. De hecho, por ejemplo, mire, piensa en esta idea. La iglesia está atada a tradiciones que no tienen nada que ver con mi relación con Dios. Yo he conocido iglesias y, esto no quiere decir que sea malo o que sea bueno, que la iglesia sea más santa o que la iglesia sea menos santa. La iglesia está dividida en 2. Mujeres de un lado y hombres al otro lado. Y las mujeres tienen que venir con un velo.
Cuando la mujer entra no tiene que hacer ruido. Las hermanas no se pueden parar en el escenario. Qué sé yo, hay unos tronos que ponen aquí como si este fuera un castillo. Y se sientan en el trono ahí. Hay algunos viejos que se quedan dormidos, pero ya esa es otra historia. Y eso es como... Estamos atados a esas tradiciones. No, es que aquí es como se debería hacer A, B, C, D. Y si no es A, B, C, D, entonces no funciona. Cosas que son simples tradiciones, cosas que son simples ideas. Algo que nosotros nos deberíamos hacer es esta pregunta que voy a poner aquí. ¿Qué es lo que la iglesia de verdad debería hacer? Porque déjeme decirle esto, antes de responder a esta pregunta, déjeme decirle esto. La iglesia no es un edificio, ¿ok? Este edificio, si usted no sabe, es simplemente un edificio, ¿ok? No significa, esto no hace más santo ni menos santo. Si yo pinto las murallas blancas, eso no lo va a hacer más santo que sean rojas, amarillas o negras. Eso no es la iglesia. En términos generales yo lo definiría así, lo voy a poner aquí. Un grupo de personas que ama incondicionalmente y a través de ese acto muestra a Dios a quienes no lo conocen. Esa es la iglesia, es un grupo de personas que ama incondicionalmente y a través de ese amor incondicional, otros conocen de Dios. Es algo que, miren, quiero que entiendan esto, en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, los soldados romanos golpeaban atacaban, perseguían a los cristianos y los cristianos después cuando estos soldados iban a la guerra, estos mismos cristianos iban y los ayudaban, les traían comida, los ayudaban, los curaban cuando estaban heridos. Y eso era algo que esta gente no podría entender. ¿Cómo si yo mismo te estuve torturando y tú ahora me estás amando? Y piensa en esto, cuando yo entiendo que la iglesia es un grupo de personas que ama incondicionalmente y a través de este acto muestra a Dios a quienes no lo conocen, ¿quién no quiere algo así? ¿Por qué la gente de afuera debería tener conflictos con una idea como esta? La invitación es súper simple, miren, la invitación es súper simple. Una es ama a Dios. Y la otra, ama a otros. ¿Qué hay de difícil en esto? ¿Qué es lo complicado con todo esto? El problema es que, mire, en verdad la gente tiene más problemas con otras cosas que con la idea central. De hecho, la gente en sí debería rechazar la iglesia no por tradiciones, no por ideas, no por modos, sino que la gente que no conoce a Jesús debería rechazar la iglesia por lo que la iglesia cree, que Cristo es el único camino. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces alguien te ha dicho, sabes que yo no quiero saber de la iglesia porque el problema que yo tengo con la iglesia es que ellos creen que Jesús es el único camino, entonces... yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cuánta gente ha rechazado la iglesia para ti por eso? Y si somos honestos, en este lugar quizás, si hay uno, sería mucho. Si hay dos, ya yo estaría impresionado. Porque en general la gente, ¿cuáles son los conflictos que tiene? No, lo que pasa es que yo no quiero ir de corbata, no, es que yo cuando iba a la iglesia me hicieron sentir mal. Siempre tienen que ver con cosas externas, no, es que yo cuando mi familia iba a la iglesia y el pastor se metió con una de las cantantes, con qué sé yo, y salió y engañó a su esposa. Y todos tienen que ver con cosas de afuera, externas, no, que en esa iglesia siempre uno no hay vida, es como que cualquiera sea, o a mí me da miedo. ¿Cuántos han escuchado esa? No, es que a mí me da miedo porque a veces se ponen a hacer cosas raras en la iglesia. En vez de decir, no, yo rechazo porque la gente que está ahí cree que un hombre que se llama Jesús es el único camino. Pero eso no pasa. De hecho, la mayoría de la gente, lo voy a poner aquí, rechaza el Evangelio
por causa de nuestras tradiciones e interpretaciones. Esta es la parte más terrible. Y ojalá que si eres cristiano y si eres evangélico y si amas a Dios con todo tu corazón, esto haga peso y cale profundo en tu corazón. Porque hay gente que se está yendo sin Cristo por causa de estúpidas tradiciones, por causa de estúpidas interpretaciones. Que este es el lugar santo, este lugar no es santo. ¿Hasta cuándo, Jesse? Esto no es santo, esto no es esto. Que se puso a bailar ahí. Hoy la música y las luces parece disco. Qué bueno que parezca disco, así los que van a la disco vienen acá. Pero fíjense en las estupideces que nos mantenemos atados, en las tontas y estúpidas luces. Y esto es para todos los que son cristianos y tienen conflicto con las luces. En el color, en el tonto y estúpido color. Esto es para todos los que piensan que el color marca, porque el color negro es el del diablo. ¿Sabía usted que el color del diablo es el blanco? ¿De dónde sacó eso? Del mismo lugar que usted sacó que el negro es del diablo. Oh, y hoy día, puede que hoy día sea tu primera vez, así que perdóneme, porque esto no es para los que vienen por primera vez, ¿ok? Es para los cristianos. Y como que formamos una élite, no sé, es como que se forman grupos, es como lo más santo. Y hay algunos que tratan de alcanzar, pero ahí están. Es que vamos a ese grupo exclusivo, así, oh. Y piensa en esto, lo voy a poner aquí, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entre menos son capaces de alcanzarlo, entre menos son capaces de alcanzar ese grupo, esa élite, mejor nos sentimos. No, es que yo lo que pasa es que estoy en el grupo de los santurrones y... Ay, Dios salve, ay, no, que ese hermano no habla en lengua, ese hermano qué sé yo aquí, o es tontera, estupidez. Quiero que entienda esto, la venida de Jesús estableció el término de la idea, lo que yo puedo hacer para dar comienzo a algo completamente diferente, completamente distinto. De hecho, lo veíamos hace algunas semanas atrás. Jesús nos dio un mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34. Este mandamiento, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la característica? Es nuevo. No es lo mismo, es diferente. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Qué tiene de difícil? Eso. Pero nosotros nos enfocamos en el color, nos enfocamos en las luces, nos enfocamos en la manera en que me he visto, si tiene corbata, si no tiene corbata, si se puso chaqueta, si no se puso chaqueta, si se peinó, no se peinó, si se afeita, no se afeita, si bla, 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 estupideces. Quiero decirle lo siguiente, y aquí voy a sonar súper ofensivo, pero lo digo con amor y con un amor de verdad. Jesús un día le llamó a los fariseos, gracias. Llamó a los fariseos sepulcros emblanquecidos. Hoy día quiero decirles lo siguiente, miren. Si lo que estoy diciendo le ofende y eres cristiano, esta no es tu iglesia. Porque la iglesia está hecha para alcanzar a los que están afuera. No para cuidar a los que están adentro. No para hacerlos sentir más cómodos. Nosotros deberíamos prepararnos, aquí nos preparamos y también predicamos. Aquí es donde nosotros recibimos, nos alimentamos y también alentamos al que no conoce. Esta idea que Jesús plantea fue la idea que revolucionó el mundo en la antigüedad. Y Jesús estableció un modo. Ustedes tienen que empezar a hacerlo desde adentro hacia afuera. Ustedes tienen que empezar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Jesús les dijo y la gente lo empezó a hacer. Pero cuando empezaron a llegar a los lugares más lejanos, una de las cosas que pasó es que empezaron a involucrarse en los que eran los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, a menos que tú seas judío. ¿Okay? Los gentiles eran personas que no eran judías, que no eran parte del pueblo judío. Y tenían que de algún modo, se les estaba predicando este evangelio, este mensaje de Jesús es el único camino, este mensaje de amor.
Entonces, cuando esto comenzó a pasar, se empezaron a dar distintas situaciones. Se empieza a dar un conflicto en donde muchos fariseos que se habían convertido al cristianismo estaban diciendo, hey, la gente tiene que seguir la ley de Moisés para que pueda ser salva. Hacían de la circuncisión, ¿okay?, el medio para ser salvo. La circuncisión era esencial para ser salvo. Entonces ahí estaban los misioneros, y en este caso Pablo, que fue uno de los misioneros más reconocidos, que en este caso para nosotros, quien escribe gran parte del Nuevo Testamento. Y él está, no, esto no es verdad, esto no es así. Entonces fue tal el conflicto que se da un concilio donde la iglesia, los líderes de la iglesia, y en este caso los fundadores, que eran los discípulos de Jesús, se juntan para tomar una decisión. ¿Ok? Entonces aquí llegamos a Hechos capítulo 15, versículo 6, y nos dice lo siguiente: los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Piensen en esto, el conflicto era tal que tenían que examinar este problema, y el problema era simple: reglas versus arrepentimiento. Había un grupo de personas que decían, tienen que seguir las reglas, y había otro grupo que decía, no, lo único que tienen que hacer es arrepentirse y creer en Jesús. Entonces esa es la situación, y continúa en el verso 7 y dice lo siguiente: después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra, y aquí es cuando Pedro comienza a hablar y dice, hermanos, ustedes saben desde un principio, Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Y piensen en esto un poco, porque de algún modo Pedro fue quien fue enviado a Cornelio, el primer gentil, y él vio una manifestación increíble donde este gentil tuvo la misma experiencia que ellos, los discípulos, tuvieron en el día de Pentecostés. Entonces, ahora continúa y dice, Dios, que conoce el corazón humano, mostró, esta palabra me fascina, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fue Dios es el que no marcó ninguna diferencia. Mire cómo continúa, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por medio de ¿qué? Por la fe, no por la ropa, no por la circuncisión, no por, las tradiciones, ni las reglas, ni las leyes que los judíos seguían. ¿Cómo Dios justificó? Por medio de la fe. Y esto es lo mismo que Pablo habla en el libro de Romanos de una manera increíble. Se los voy a decir bien simple. Pablo dice que Abraham, que es el padre de los judíos, del padre de los israelitas, él jamás fue justificado por la obra, él fue justificado por la fe. Entonces, porque Abraham fue justificado por la fe, así nosotros también llegamos a ser hijos de Abraham, dice Pablo, porque nosotros fuimos justificados también por la fe. ¡Wow! Entonces las flores aquí no sirven. O si están aquí, no hacen ninguna diferencia. Continúa. Y aquí es donde empieza a meter el dedo en la herida. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Y hay una evidencia de esto. Si tú miras el Antiguo Testamento, una de las cosas que pasa es cómo este pueblo, esta gente, jamás pudo seguir la ley. Jamás. Jamás. Y Dios tenía que enviar a sus profetas, mandar enemigos para que se arrepintieran. Lo que Pedro está diciendo aquí, en otras palabras lo podemos decir, nos gusta exigir cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Nos gusta exigir cosas que nosotros no somos capaces de hacer. De hecho, el problema en sí es esta actitud en nosotros. Y lo voy a poner aquí, mire. De algún modo miramos desde lejos este tipo de personas, como yo no soy así, yo no soy ese que es juicioso. A mí la verdad es que si usted tiene flores aquí, me da lo mismo.
Si usted tiene el color negro, me da lo mismo. Miramos desde lejos, pero en el fondo actuamos de la misma manera. Cuando le hablamos a alguien de Dios, no, usted tiene que, para que usted tiene que hacer esto, y hay una lista de cosas que la persona tiene que hacer, es como un club. No sé si le ha tocado arrendar un apartamento y te dan una serie de exigencias. No puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede. Así estamos nosotros invitando a la gente a la iglesia. Por eso una de las frases que a mí me gusta usar bastante en este lugar es: ven tal cual tú eres. Es que a mí me gustan los hombres y yo soy hombre. Ven tal cual eres. Pero ¿cómo así? Es que yo engañé a mi esposa. Ven tal cual eres. Es que yo soy adicto a la pornografía. Ven tal cual eres. Jesús dijo que no son los sanos los que necesitan un médico. Son los que están enfermos. Pero nosotros queremos tener a los sanos aquí. Y le cerramos la puerta a los enfermos para que no puedan entrar. Les he contado esta historia una vez. Una pareja lesbiana estaba entrando a este lugar en el servicio en inglés, y una persona le dice a uno de los ujieres: oiga, pero ¿cómo se le ocurre permitir que esa pareja entre tomada de la mano? Y el ujier le dice: bueno, ¿y dónde quiere que estén? ¿No es mejor que estén aquí? Así hemos actuado nosotros. Estos somos nosotros, pero los miramos desde lejos. Y muchas veces somos nosotros mismos los que actuamos así. Esta historia no termina aquí. Entonces Pedro dice: no puede ser, más bien, como ellos, refiriéndose a los gentiles, como ellos creemos que somos salvos por la gracia. Y esta palabra quizás tú no eres, no la entiendes claramente, pero esto es lo único que esto es un regalo. La gracia, ese regalo gratuito, donde tú no lo mereces, pero se te da. Esa es la gracia. Por la gracia de nuestro Señor Jesús es que hoy día yo puedo estar aquí. Yo puedo pararme en este lugar. Tú puedes sentarte aquí. Entonces, estas son las últimas palabras de Pedro. Luego de esto entra Pablo y Bernabé, y ellos explican. Ellos plantean y dicen: hey, lo que está pasando aquí es complejo y quiero que entiendan esto. Les dice: nosotros hemos visto en los gentiles cómo el Espíritu Santo se ha movido en ellos. Si ellos tuvieran que seguir reglas, Dios no se hubiera movido entre ellos. Y aquí llega un minuto súper increíble en esta historia, porque el líder de la iglesia, que era el hermano de Jesús, ¿ok? ¿Qué debería hacer tu hermano para que tú creyeras que él es el Mesías? Piensa en eso por un minuto. ¿Qué debería hacer tu hermano o tu hermana para que tú... No, es que mi hermano es el Mesías. O te tiene que haber pagado mucho o algo increíble tiene que haber hecho. Bueno, en el caso de Santiago, su hermano resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Entonces él se convirtió y se transformó en el líder de la iglesia. Entonces Santiago dice lo siguiente: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles ¿qué? Dígalo conmigo, por favor. Debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. La idea aquí es simple: no lo hagamos más difícil de lo que ya es. Yo les decía la semana pasada, el modelo de Jesús no es complicado. Si puedes pasar a la siguiente. No es complicado, pero es sumamente demandante. El modelo de Jesús no es complicado. Ama al otro como a ti mismo. De la misma manera en que yo te ame a ti, tú amas al otro. Súper simple. Pero wow, que es demandante. Es demandante. Cuando todo esto pasa, llegan y escriben una carta, ¿ok? Entonces le escriben una carta a estas iglesias gentiles y así dice la carta: con ellos mandaron la siguiente carta a los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. En este caso, esta idea que
de la circuncisión. Todos los varones que se querían convertir no querían dar el paso, porque si tenías que circuncidarte para poder ser parte de la iglesia, sáquenme de la lista. Yo como hombre nunca me hubiera convertido, ese será el requisito. Entonces continúa, sí, que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, continúa, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que nosotros le hemos escrito. Nos pareció, y esta parte es súper importante, bien, al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Absténganse de los sacrificios de los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Y aquí voy a hacer una simple pausa. Estas exigencias tenían que ver con el principio y el mandamiento que Jesús dijo. Ama al otro de la misma manera en que yo te he amado, porque los judíos tenían problemas con esto. Cuando un judío veía a un hermano en la fe que estaba haciendo esto, eso le causó, porque ellos no podían hacerlo. Ellos habían crecido así. Entonces, lo que Santiago está haciendo, por consideración de tu hermano judío, no comas comida. Porque después Pablo, si tú ves, él dice que todo me es permitido, yo puedo hacer todo, pero si yo soy más maduro, voy a cuidar de que mi hermano no se ofenda. Él ve y habla de esto. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Y termina así. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Cuando la gente recibió esta carta y la leyó, ¡wow! Fue algo que trajo paz. En el fondo lo que Santiago y la iglesia le estaba diciendo es que, hey, no hay reglas necesarias que ustedes puedan seguir. Las reglas no te hacen un seguidor de Cristo. Es Cristo en tu vida quien te hace un seguidor de Cristo. De hecho, creo que entienda esto y lo voy a poner aquí. Cuando me encuentro realmente con Dios, encuentro libertad. Jesús lo dijo de la siguiente manera: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Y qué va a pasar? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quiero decirte que quizás has sido esclavo de cosas que no tienen ningún sentido. Cosas que piensan que te acercan más a Dios y al contrario, lo único que hacen quizás es alejarte de Dios. De hecho, Jesús nos invitó a una vida de relación, no a una vida de religión. La invitación de Jesús es a tener una relación, no a tener una religión. Oiga, Marco, ¿usted cree que el hermano la virgencita se va a ir al cielo? Y hay gente que dice así tajantemente no. Hay gente que dice no y se pone en el lugar de Dios. No, si son católicos, ¿cómo se van a ir al cielo? O no, si... me recuerdo a mi hermano una vez hablando de mi papá y me dice, yo no sé si mi papá es salvo. En mi cabeza se me pasó esta idea. ¿Eres Dios? ¿Que sabes lo que hay en su corazón? Reducimos la gracia a esto. Algo tan... como que la gracia no tiene ningún poder, y la muerte de Cristo, quiero decirle que causó una revolución. De hecho, el minuto en que Jesús murió en la cruz y el velo se rasgó, porque había un velo en el templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo del lugar santo, donde estaba la presencia de Dios. Cuando ese velo se rasgó, el pecador, yo, Marco, ahí pondría Marco, tiene una opción para relacionarse con Dios. María, Juan, Pedro, Santiago, tiene una opción. El día en que Jesús murió y estableció su victoria sobre la muerte, yo tengo una opción.
Entonces déjeme terminar aquí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si empezamos a quitar los obstáculos? Quiero que mire por un minuto, mire a su alrededor y vea las sillas que están vacías. Quizás más gente llegaría. ¿Qué pasaría con mis hijos? Quizás conocerían a un Dios que yo jamás pude experimentar. ¿Qué pasaría si en verdad entiendo que Jesús no vino para rescatar a los que estaban sanos, sino para rescatar a los que estaban enfermos? Simplemente, si quitáramos los obstáculos, si lo hiciéramos más simple y más fácil. Wow. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora yo quiero venir delante de ti porque en el fondo hay algo que nosotros necesitamos y ese algo, Jesús, eres tú. Eres tú, Señor, quien es capaz de limpiarnos, hacernos nuevos. En una conversación que está plasmada en los evangelios, tú tienes un encuentro, Señor, con este fariseo, con este líder. Y tú le dices que lo único que tiene que hacer es nacer de nuevo. ¡Wow! ¡Qué invitación, Señor! Y ese nacer de nuevo no va a pasar jamás si yo no soy capaz de reconocer mi propia condición, si yo no soy capaz de entender que es por gracia que estoy aquí, si yo no soy capaz de arrepentirme de mi pecado. Señor, ayúdanos. Mientras todos los ojos están cerrados y a la gente que me está viendo en esta hora, a los que están aquí, quiero decirte que si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón es quitar cualquier barrera. Hacerlo lo más simple, lo más fácil. Pero quizás este paso que te voy a invitar a dar puede ser el más complejo, el más difícil. Que tiene que ver con reconocer mi condición. Que tiene que ver con entender que yo soy pecador y que necesito a Jesús. Entonces, si tú me estás viendo en esta hora, si tú estás aquí, y este mensaje está haciendo algo en tu interior donde tú estás diciendo, yo necesito a Jesús en mi vida. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, toma el control de mi vida. Si tú eres esa persona, si tú me estás viendo, si tú estás aquí y quieres hacerlo, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Quizás no veo tu mano, pero Dios ve tu corazón. Yo quiero que hagas esta simple oración y digas, Señor Jesús, perdóname, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti y hoy entiendo que es tu gracia la que necesito en mi vida. Me doy cuenta, Señor, que lejos de ti estoy perdido. Por eso te entrego el control de mi vida. Señor, en esta hora yo reconozco que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives y que tú eres el único camino. Toma el control de mi vida, entra en mi corazón, te entrego todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso. Celebremos junto con los que hoy han dado este paso. Póngase de pie. Vamos a terminar. Si esta es tu primera vez, de verdad espero que hayas tenido una experiencia, como dice el hermano Enrique Iglesias, religiosa. Es casi una experiencia religiosa. Y para los que nos están viendo, gracias por acompañarnos. Dejen sus mensajes si tienen alguna necesidad de oración. Pónganlo ahí, podemos estar orando por ustedes durante la semana. Gracias por estar aquí. Vamos a orar. El próximo domingo vamos a estar en el horario normal a la 1 en punto. Ya que hoy día experimentaste algo especial teniendo canciones aquí
experimentaste 4 canciones. Hay algunos que me dicen, pastor, pero es que aquí cantan tan poco. Hermano, llegue más temprano. Ya. Te invito a que puedas venir si esta fue tu primera vez y quieres seguir siendo parte. El próximo domingo vamos a terminar esta serie, así que no te lo puedes perder. Ok, oremos. Señor, gracias, gracias. Porque si hay algo que nos dejaste plasmado en tu palabra, Señor, es esta idea de que nosotros no somos quienes tenemos que poner obstáculos cuando tú, Señor, borraste cualquier obstáculo que el hombre había tratado de poner. Hoy día, Señor, venimos delante de ti, agradecidos, rogándote tu bendición sobre este tiempo, sobre este día, y que tu misericordia nos acompañe, Señor. Gracias. Bendice esta semana al que está enfermo, trae sanidad, al que está en necesidad, abre puertas. Padre, aquellos matrimonios que puedan estar en conflictos hoy día, Señor Jesús, te ruego que tu bendición esté sobre ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, y nos vemos.